Buen día. El título del trabajo es Transidentidades e Inclusión Laboral en Campeche, México. Yo pertenezco a un cuerpo académico, mi nombre es Sinuestra Carmona, pertenezco a un cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Campeche. Nosotros actualmente estamos en el nivel de cuerpo académico consolidado y este trabajo son los resultados de una investigación mucho más amplia que tiene que ver con la justicia sexual y la ciudadanía sexual. Esto, en términos generales, tiene que ver con el acceso y el ejercicio a los derechos sexuales que tienen las personas, particularmente de la diversidad sexual. Bueno, la ciudadanía y los derechos laborales tienen ya mucho tiempo y muchos años que han sido problematizados y estudiados desde diversas perspectivas. El trabajo es un derecho humano con un papel muy importante en la identidad de los sujetos y de los actores sociales. La integración y la participación social son un elemento importante que da y provee de identidad a los individuos de una comunidad. El vínculo entre el trabajo y la ciudadanía podría explicar la lucha sistemática también de otros derechos que se pueden ejercer. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social. En México sabemos que está vinculado al derecho laboral. Otro aspecto importante es la noción de ciudadanía sexual. Este concepto implica hacer visible la condición sexuada de los ciudadanos y las ciudadanas, es decir, de los sujetos y como actores sociales de una comunidad, ya que de lo contrario se facilita que el Estado vulnere o algunas instituciones del Estado vulneren derechos básicos de las personas. La identidad y expresión de género son conceptos clave que son conceptos claves que forman parte de la noción de sujeto. Y eso tiene que ver con la idea que uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona en cómo como individuos sentimos nuestro propio cuerpo, nuestras propias ideas y percepciones y concepciones sobre nosotros mismos y cómo llevamos esto al ámbito público, es decir, con el resto de las demás personas que también asumen identidades diferentes. En este trabajo, el objetivo fue analizar las experiencias del ejercicio del derecho a la identidad y expresión de género de personas trans en el contexto laboral del estado de Campeche, México. El estado de Campeche se encuentra ubicado en el sureste de México, ubicado en la península de Yucatán. A partir del paradigma cualitativo con un enfoque narrativo y adscrito a la epistemología transfeminista, se acordó junto con las personas participantes realizar entrevistas semiestructuradas, así como la técnica de la fotobiografía dirigida de 8 personas que se autonombraron con alguna identidad trans. Los resultados, bueno, cabe mencionar que todas las personas involucradas en este proyecto leyeron, firmaron y discutimos una carta de consentimiento informado para poder llevar a cabo su participación en este proyecto. Lo que encontramos fueron 5 categorías que tienen que ver o que se relacionan en las narrativas de las personas con el contexto laboral. Las clasificamos aquí en color amarillo, en este gráfico. A una categoría, primera categoría la nombramos resistencia y activismo. La otra es inclusión y pertenencia, diversidad y disidencia, integridad corporal y salud sexual, y autonomía y agencia. Una categoría que está vinculada con el ámbito laboral y estas otras categorías de ciudadanía sexual
son las prácticas de exclusión y violencia que están aquí en el centro. Algunas de las personas comentaban, por ejemplo, decía una, me corrieron cuando comencé mi transición. La transición implica, o lo que hoy se conoce como armonización, cuando una persona trans comienza a asumir una expresión de género para armonizarla con su identidad de género. Otra persona decía, en mi trabajo no me dejan usar el baño que me corresponde. Esto es bastante común en las instituciones escolares, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito universitario, en donde a algunos estudiantes trans no se les permite utilizar el baño con el que se sienten identificados. Esto ha tenido principal relevancia en los últimos años, dado que las políticas, por ejemplo, de Estados Unidos y Rusia, que son las grandes economías en el mundo, han establecido ciertas políticas con respecto a las personas trans en el ejército y en el ámbito público. Otras personas decían, mis compañeros en el trabajo siguen usando mi death name. El death name significa el nombre que antes tenían las personas. Por ejemplo, si una persona que fue registrada al nacer como mujer y se llamaba María, y comienza a hacer su transición, su armonización de género, algunas personas en su ámbito laboral le siguen llamando María y ya no como el nombre actual con el que se identifica. Otras personas decían, por ejemplo, no me contratan tan fácilmente cuando ven que mis documentos no coinciden con mi apariencia o mi expresión de género social. Todas estas prácticas de exclusión y violencia son comunes cuando las personas deciden ejercer su derecho a la identidad y a la expresión de género en el ámbito laboral y son víctimas o sujetas de prácticas discriminatorias, y las personas que ejercen estas prácticas argumentan no tener elementos legales para poder aceptar ese tipo de situaciones. Algunas personas decían, por el contrario, he tenido que insistir muchas veces con mi jefe para que entienda que no es una enfermedad. O decían, hacer este trabajo refuerza mi identidad como hombre. Por ejemplo, un hombre trans que se dedicaba al trabajo de la albañilería o del trabajo, entre comillas, rudo, de la jardinería y de cortar árboles, etcétera. Esta persona decía que este tipo de trabajos confirmaba y reafirmaba su identidad de género. Otra persona decía, todos me comenzaron a aceptar y a respetar con el cambio en mi acta de nacimiento. Un elemento importante de la inclusión es que los documentos legales que tienen que ver con la identidad de las personas sean congruentes con la identidad de género subjetiva de las personas. Para esto, en algunos países todavía es difícil de lograr y tienen que llevarse algunos juicios para que las personas puedan modificar sus actas de nacimiento o su pasaporte o su licencia, etcétera. Otra persona dijo, yo quiero trabajar y ser reconocida y valorada por lo que soy como mujer en mi trabajo. Estamos hablando de mujeres trans y hombres trans que en el ámbito laboral todavía siguen teniendo prácticas de discriminación y exclusión y violencia. Algunas de las conclusiones a las que nos llevó estos resultados, que también todavía son preliminares, es que la llave de acceso para el ejercicio del derecho a la identidad y expresión de género y también de otros derechos, como los laborales, es el acta de nacimiento. El primer documento legal con el que asumimos una existencia jurídica ante las instituciones del Estado y ante la comunidad. Para obtener un acta de nacimiento acorde a la identidad de género, el Estado, las instituciones del Estado todavía siguen patologizando y medicalizando la identidad. Es decir, muchas veces se solicitan pruebas médicas, diagnósticas, para poder hacer estas modificaciones en los documentos legales. Esto cada vez está siendo menos frecuente también, porque ya algunos estados, como el de Campeche, por ejemplo, ha modificado sus leyes, pero solamente para personas mayores de edad.
En algunos estados de México, estas legislaciones ya también incluyen personas menores de edad, aunque no son la mayoría. Y aún teniendo un acta de nacimiento acorde con la identidad y expresión de género de las personas, muchas veces siguen viviendo discriminación violenta y exclusión en los contextos económicos, políticos y laborales. Los contextos más significativos para la inclusión en este estudio, para el ejercicio de la agencia y la autonomía de las personas trans, son el ámbito familiar. Aunque no fue el objetivo de estudio de este trabajo, también algunas personas mencionaban que en la familia era un contexto muy importante para sentirse incluidas o incluidos en la comunidad. Otro escenario importante era el escolar. La familia, la escuela y el trabajo fueron los tres contextos más importantes para las personas en el ejercicio del derecho a la inclusión. Las diferencias generacionales también marcan un aspecto importante, sobre todo en el devenir histórico de las luchas por los derechos de la diversidad sexual. Actualmente, las personas más jóvenes practican activismo político en redes sociales, se visualizan a través de videos en redes sociales, y esto genera un referente para las nuevas generaciones. Sobre todo, un discurso de desbinarización y desesencialización de las identidades. Y en algunos pocos casos, con lo que se está moviendo en la diversidad, que es la decolonización de la identidad y la expresión de género. Finalmente, los procesos de transición y las prácticas de armonización eh, y el ejercicio de la sexualidad sexoafectiva también están matizadas por estrategias de sobrevivencia que practican las personas trans, por ejemplo, para generar vínculos de pareja y sobrevivir en el ámbito escolar a las prácticas de acoso y hostigamiento que pueden vivir en esos contextos. Por mi parte es todo. Muchas gracias.